profundamente a comprender y a tener la revelación, Señor, donde tuviéramos que seguir cambiando o madurando en nuestras vidas frente al liderazgo, frente a la autoridad, frente a ser padres espirituales y madres espirituales. Señor, a ti la gloria y la honra, me sujeto a ti, Señor, y te pido tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Sabéis, líderes responsables, futuros líderes, que un requisito de nuestro grupo de iglesias, ICA, es que todos los líderes conozcan los libros de Daniel del Vecchio y los lean. Ya os pedí hace unos meses atrás qué libros habíais leído y dije que a final de año os volvería a preguntar para que vayamos en el tiempo conociendo la enseñanza que Dios nos ha dado. Son libros que tocan muchos puntos, muchas áreas y son desde luego pues de ayuda y de revelación para nuestras vidas. Y hoy quisiera añadir un libro a esta lista de las lecturas o estudios obligatorios, y no es un libro escrito por Daniel del Vecchio, pero se titula El corazón paternal de Dios, y ha sido escrito por Floyd McClung. ¿Algunos lo han leído ya, este libro, o conocen de este libro, o lo han leído? Ok, pues es excelente. Sabemos que Daniel del Vecchio nos ha dado el libro que es Cómo conseguir la salud mental y emocional, donde se trata pues, de todas las heridas emocionales que hemos podido sufrir a lo largo de la vida y cómo el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. No solamente a los que tuviéramos enfermedades físicas o el pecado en sí, que es la mayor enfermedad, pero no solamente salvarnos de nuestros pecados, pero también sanarnos de nuestros corazones quebrantados. Cada uno en este mundo caído, cuyo Dios de este mundo es el diablo y Satanás, cada uno de nosotros hemos sido heridos de alguna manera o de otra, por padres autoritativos, por abusos, por violencia, por el rechazo, por el abandono, las circunstancias de la vida, los padres que se han divorciado. Hay una muchedumbre, una multitud de causas por las cuales padres que no conocían el amor de Dios y no pueden dar lo que no tienen. Entonces, debido a haber nacido en este mundo caído, todos nuestros padres sufrieron y sus padres antes de ellos sufrieron, y muchas veces estos sufrimientos, pues estas carencias de amor, de comprensión y de equilibrio emocional se ha trasladado a pesar de generación en generación. Entonces, claro, en la iglesia llegamos, escuchamos del amor de Dios, escuchamos de su salvación, recibimos el perdón de nuestros pecados y claramente Dios que nos ama también quiere sanarnos en nuestras relaciones, en nuestras emociones, para que nuestras relaciones sean las correctas, para que nosotros a nuestra vez no seamos personas que también vayamos a herir a otros. Esto es un gran desafío porque todos hemos caído, por decirlo de alguna manera, en un hoyo, y cuando uno está en este hoyo, ¿cómo sabe que está ahí? Hasta que empieza a ver y conocer otras cosas, y Dios en su amor de Padre. Pero mira, simplemente esta frase crea problemas, porque muchos no han tenido padres. Entonces hablo del amor del Padre, y si no has tenido padre, ¿qué? ¿Qué es para ti? Para esa persona que no ha tenido padre, el amor de un padre no significa nada. No sabe lo que significa.
Imagínate las carencias, eso no es un pecado, pero son carencias que las personas padecen. ¿Y cómo va a sobrecogerse, sobreponerse sobre todo esto para poder dar amor? Y si ha tenido padre, a lo mejor los ha tenido lejos, o ha tenido abandono, o ha tenido abusos de autoridad. Padres que gritaban todo el día, por ejemplo, ¿no? Y eso ha dejado muchas marcas. Entonces, en el libro de Daniel se nos abre en el área, en el campo de la sanidad emocional. Podemos dar gracias porque en esta obra no hemos estado centrados solamente en un tema. La venida de Cristo, pues es un tema muy importante, pues hay enseñanzas sobre esto. Sanidad emocional, hay área sobre esto. Hay un libro que te recomiendo, La mujer útil o utilizada. Porque claro, el demonio odia a la mujer. Atacó a Eva, no atacó a Adán. Tendría sus razones. Y el enemigo siempre ha intentado hacerle muchísimo daño y hoy, hasta el día de hoy, hay muchos abusos hacia la mujer. En España y en muchos países está la violencia machista. Hay mucho desorden en el equilibrio, según el equilibrio de Dios, que hemos sufrido o hemos conocido intelectualmente. Ese libro hace un hincapié en el corazón de Dios. Decimos muchas veces que la fe verdadera no es una religión, sino una relación con Dios. ¿Y cómo me voy a relacionar con un padre si mi padre y la imagen que tengo de padre es completamente distorsionada? Durante años, todos mis años de formación, Dios ha decidido que tú y yo naciéramos totalmente indefenso, vulnerable totalmente en una familia. Porque Dios quería que conociéramos su amor por medio de los padres. Pero los padres han tenido hijos sin tener madurez, sin conocer a Dios, sin estar llenos del amor de Dios, no tenían nada que dar. Se han acostado y que ellos se críen. Entonces la sociedad y toda la violencia que tenemos en la juventud, toda la rebeldía, todo ese puño levantado contra el orden, el anarquismo, todo esto, todo el desorden que hay en las relaciones, todo esto tiene una raíz de las carencias que el bebé, el niño, ha tenido a lo largo de su vida. ¿Por qué te digo esto? Tú me vas a decir, pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pues si eres llamado a ser un líder, te vas a encontrar todos los días con estas personas que Dios va a traer a la iglesia. ¿Quieres ser un líder? Pues entonces vas a tener que trabajar y ayudar a estas personas. Habrá que comprenderlas y habrá que tener el amor del Padre en nosotros. El Padre nuestro que estás en los cielos. Hay personas que solamente oran a Jesús. Nunca dicen la palabra Padre. Gracias a Dios que pudieran llegar al conocimiento de la verdad. Gracias a Dios que vinieron a Jesús. Pero la Biblia enseña de orar al Padre. La Biblia no enseña de hablar al Espíritu Santo. Eso lo hacemos, pero no está en la Biblia. El Espíritu Santo es Dios, pero no está en la Biblia. Personas sí le han pedido cosas a Jesús, pero el propio Jesús nos ha enseñado de decir Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Te das cuenta cuántos cortocircuitos, interferencias emocionales ocurren en ciertas mentes y ciertos corazones poder pronunciar estas palabras? Y eso es un grave, grave problema
a la imagen de lo que Satanás ha conseguido cuando vino a hurtar, a matar y a destruir. Y una de las cosas que ha hecho, pues, destruyendo las familias, destruyendo el conocer el amor de Dios, pues entonces ha hecho que los niños crezcan con enormes carencias. Y esto es cada vez más. Hasta hace 1900, hasta los años 1800, 1900, antes de la Revolución Industrial, las familias estaban cohesionadas, los niños crecían en casa, los padres estaban en casa y los niños aprendían el oficio de su padre, siendo enseñados desde pequeños y viendo cómo el padre hacía las cosas, jugando entre sus piernas inicialmente y más con el tiempo aprendiendo y siguiendo las cosas. Pero desde la Revolución Industrial los padres han salido de casa, han entrado los divorcios, los padres se han separado. Y lo que podía aparentarse como algo bueno ha traído, mira, el hombre piensa que se adentra en cosas buenas y no sabe que está creando carencias en su casa. Siempre escuchamos testimonios de niños que dicen, mi padre siempre de viaje, siempre trayendo regalos en casa, pero no quiero regalos, quiero mi padre. Entonces el niño cubierto de regalos, nunca le ha faltado nada. El padre es pensando, yo amo a mis hijos, les cubro y les suplo. Es una de las características, obviamente, de un padre, de ser proveedor. Pero crea la falta de un padre. Esta falta de padre crea una falta de identidad. El varón ya no crece como varón y la niña ya no crece como mujer en el orden de Dios. Y por ahí hay hoy en día tantas personas que se sienten de otro género por las carencias que ha habido. No es que Dios haya hecho a nadie homosexual o lesbiana, pero las carencias que ha habido en la casa, en la sociedad, han hecho que se sienten así. Entonces tú puedes ver hasta dónde, y la bola sigue girando, y hoy en día alcanzó una dimensión a esta bola que hasta nuestros gobiernos han pasado leyes, hasta nuestros gobiernos están enseñando en nuestras escuelas un orden que es incorrecto, convencido que lo es, pero que es incorrecto. El problema se ha sentado muy grave. Entonces, hermano, ¿tú quieres ser responsable? Vamos a leer y vamos a sacar de este libro algunas enseñanzas hoy. Porque también todos hemos aprendido la autoridad de forma autoritaria. El líder es el que tiene la última palabra y punto, cállate, hablo yo. Es así que Dios, que ostenta todo poder y toda autoridad, es así que Dios ejerce su autoridad. ¿O es una forma que hemos aprendido por la naturaleza caída en la cual estamos? Jesús en Juan 13, en la última noche, cuando estaba a punto de tomar la Santa Cena, se ciñó con una toalla. Si quieres, vamos a leerlo, lo hemos leído más de una vez. Vamos a leerlo, Juan 13. Jesús se ciñe de una toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos, un ejemplo del uso de la autoridad. Versículo 13, Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, yo ostento toda la autoridad. Y decís bien, porque
lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque os he dado un ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ni el niño es mayor que los padres, pero deben ser estos objeto de servicio. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Vamos a Marcos 10, también ahí el Señor nos está enseñando, Marcos 10, 40. Pedro y Juan también, llenos de este concepto de poder y de autoridad, de importancia que da la autoridad y el título, querían sentarse cada uno a la derecha y a la izquierda del Señor cuando llegue a su reino. Hasta que le hablaron a su madre, dice, mira, ¿por qué tú no vas a hablar con Jesús? Y les dice que por favor. Obviamente ese tipo de ostentación de la autoridad crea envidia. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, Santiago y Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande. ¿Tú quieres ser líder? ¿Quiere guiar, ayudar, aconsejar? ¿Quiere que Dios te use para ayudar a otros? Que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús sirvió a los discípulos lavándole los pies. No vino Cristo a lavarnos nuestros pecados. Se humilló en la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente al Padre hasta lo sumo. A veces decimos, basta ya, yo ya no quiero más entregarme, me abusan. Me pregunto si Cristo hubiera podido sentirse así. Él se entregó hasta lo sumo y dice, cuidado con la autoridad. En el mundo lo hacen así. El que está arriba, arriba está, y el que está abajo para que se pueda ser pisoteado. Pero no será así entre la iglesia de Torremolinos, entre los responsables, entre los líderes. No será así. El que quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, que eso es otra. Uno ostenta un lugar de autoridad y dice, pues hazme esto, hazme lo otro, manda. Y Cristo no vino a ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate. La autoridad espiritual no se impone. Pero claro, por las deformaciones y las carencias de nuestro pasado, hemos criado en pensar que Dios es un policía. En vez de llamarlo y pensar que Dios es amoroso, proveedor, Dios es aquel que nos protege, nos provee, nos ama.
instintivamente, Dios es un policía. E incluso a veces falsamente se ha enseñado que Dios es un policía o un juez. Pero Cristo dice, yo no he venido a juzgar a nadie, he venido a salvar. Juzgaré, sí, vendrá un juicio al final de tu vida, porque le he reservado al hombre vivir una sola vez y después vendrá el juicio. Sí, se te pedirá cuenta de la suma de tus días y de tus decisiones, restando todo lo que te hayas arrepentido. Porque cuando uno se arrepiente, la sangre de Cristo quita el pecado y esto no vendrá nunca más en juicio. Así que tengo la oportunidad durante mi vida cristiana de arrepentirme y de seguir sacando de mi vida rasgos que son falsos, que hacen daño a los demás. Puedo seguir cambiando, seguir revistiéndome y pedir perdón para todo lo malo. Y puedo llegar delante del Señor habiendo cambiado, habiendo madurado, habiendo llevado fruto para su gloria y habiéndome arrepentido de todo lo malo. Pero Cristo no es un policía encima de tu hombro. ¿Y cuántas veces nosotros como padres o como líderes o como responsables hemos actuado así? Dios respeta el libre albedrío, nos enseña, nos guía, nos dirige, nos puede corregir. La autoridad espiritual nunca se impone, Cristo no se impuso. A los que eran terriblemente enemigos, Cristo les dijo la verdad, pero nunca les dijo arrodillado. Nunca les habló desde arriba, sino más bien desde abajo. La autoridad espiritual no se impone, se reconoce. Las personas que están alrededor nuestra reconocen, ven el modelo, ven el estilo y entonces quieren aprender de una persona que le ama, que les da confianza. La autoridad espiritual se ofrece, se reconoce, pero nunca se impone. Entonces tú ves, hemos sido torcidos en este mundo, todos hemos nacido en un mundo de tinieblas que está sumergido en las tinieblas. Y normal que hemos aprendido mal. Pero ahora que tú quieres ser líder, ahora que Dios te está llamando y te está invitando a subir, pues habrá que bajar. Los que entre vosotros sois, los que somos, me voy a poner en el grupo, que somos padres, pero los que han criado, bebés pequeños, hijos pequeños, saben lo sacrificado que es criar a niños. Pues espiritualmente es lo mismo. Muchas veces cuando tenemos 5 años o 10 años en el Señor, esperamos que el recién llegado a la iglesia piense como nosotros, actúe como nosotros. Y exigimos la misma disciplina personal cuando tenemos 20 años en el Señor a uno que tiene a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años. Y nos olvidamos que nosotros mismos, en nuestros principios, no funcionábamos con la disciplina que tenemos ahora. Es un tema, como tú ves, que va muy profundo, ¿no? Entonces, de verdad que
no solamente te lo recomiendo, pero lo voy a añadir a la lista de los libros que hay que leer si quieres ser líder en la iglesia. ¿Vale? El corazón paternal de Dios, de Floyd McClung. Hoy obviamente no vamos a leer todo el libro, pero sí quiero leer algunas secciones. Y cuando lees algo así es que te revela cuántas áreas uno piensa y actúa lo contrario de lo que es nuestro Señor. También vamos a añadir algunos versículos para justificar el concepto de un líder. ¿Qué es un líder? Pues un líder es un padre o una madre espiritual. ¿Es un término que nos hemos inventado o es un término que está en la Biblia? Que la propia Biblia utiliza. Vente conmigo a Primera de Tesalonicenses 2. A ver si no me pierdo. Primera de Tesalonicenses 2. Entonces podemos tardar unos añitos después de haber llegado a los pies de Cristo hasta reaprender, volver a aprender, reaprender lo que es un padre que te ama y ejercer esto hacia los demás. 2:7. Dice Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios 4, nos dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, un ayo es un profe, un guía, un mentor, uno que me ayuda. Y aunque podáis tener 10,000 personas que os ayuden de esta manera, en Cristo no tenéis a muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y como Padre dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Cuando uno tiene la autoridad espiritual, pues hay ganas de imitarlo y de ser como Él. También en Primera de Juan, capítulo 2, os acordaréis, ahí habla de padres, habla de jóvenes. Podemos mirarlo. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Ese término lo usa Juan más de una vez. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis al que es desde el principio, pues han madurado. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo ha sido tu relación con tu Padre natural? Es como hoy ves a tu Padre espiritual. Hasta que Dios te haya transformado, hasta que Dios haya sanado y haya edificado en tu vida la verdadera imagen del Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y hay algún que otro pasaje donde Pablo se presenta como Padre espiritual. Está claro que ese lugar de liderazgo nunca, jamás va a ocupar el lugar de Dios. No estamos hablando de esto. Pero estamos hablando de que en nuestro trato y en nuestra ayuda hacia los jóvenes, hacia los nuevos, tenemos que ser movidos como padres y madres espirituales. Ahora, ¿qué tipo de madre y de padre? Pues habrá que aprender cómo es Dios. Porque si uso el mismo modelo que me han enseñado en el mundo, pues probablemente haga daño a las personas que Dios quiere usarme para bendecirlas. Vamos a mirar algunos textos aquí. Hay una lista de diferencia entre padres dominantes y cómo es un padre en el Señor. Y vas a ver los distintos grados de énfasis que hay. Un padre dominante actúa como si ellos fueran la fuente de la que emana la guía de conducta para las personas. Yo te lo he dicho y hay que hacerlo como yo te digo. Eso es un padre dominante. Un padre en el Señor cree que Dios es la fuente de toda guía y desean ayudar, no imponer, ayudar a los creyentes para que aprendan a oír su voz. Padres dominantes acentúan los derechos de los líderes. Liderazgo, tenemos estos derechos y vosotros no los tenéis. No, el Padre en el Señor acentúa las responsabilidades del líder. Si yo no doy ejemplo, no tengo ninguna autoridad espiritual y voy a ser rechazado. Padres dominantes apartan a los líderes y les conceden privilegios especiales. Un padre en el Señor subraya el servicio entre los miembros del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Un padre dominante procura controlar los actos de las personas. Tienes que hacer así, 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 así. Y si no lo has hecho así, 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 procuran controlar. Sin embargo, un padre en el Señor anima a las personas a depender de Dios. Porque muchas veces la misma cosa se puede hacer de distintas maneras. Resaltan la importancia del ministerio de los líderes, los dominantes. La importancia del ministerio, mira, los líderes, estos son los importantes. Pero un padre en el Señor resalta la importancia de equipar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que un pastor es un siervo en el sentido que viene a equipar, a dar las herramientas, el entendimiento y la revelación para que tú ahora puedas correr con ello y multiplicar esto, sembrarlo y multiplicarlo en la vida de otros. Los padres dominantes recurren a leyes y normas
para controlar a la gente y forzarla a conformarse a un patrón. Pero un Padre del Señor proporciona una atmósfera de gracia, de confianza, que estimula el crecimiento espiritual. En vez de que la persona sea sujeta a un peso, se le anima a cumplir la meta. Fuerte el tema, ¿eh? Es una clase de liderazgo. Padres dominantes confrontan el pecado al nivel de los actos externos y la necesidad de conformar con el grupo. Sin embargo, un Padre del Señor confronta el pecado, pero a otro nivel, al nivel de la actitud del corazón. Y del arrepentimiento delante de Dios. ¿Ve la diferencia? Tienes que conformar. Has hecho esto. El pecado se llama pecado, pero ahora se trata con la actitud. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Quieres cambiar? Un padre dominante enfatiza la singularidad de nuestro grupo, acentúa constantemente la revelación especial que Dios ha concedido a su grupo y no a los demás. Sin embargo, un padre en el Señor enfatiza la importancia de la unidad en todo el cuerpo de Cristo y la importancia de mantener una actitud humilde ante los demás. Un padre dominante juzga la respuesta que da la gente a Dios según la coherencia con que ven las cosas desde el punto de vista del líder. Si yo no lo veo así, estás mal. Desaconsejan la diversidad de pensamiento y acción. El Padre del Señor se da cuenta de la importancia de la actitud del corazón con que se responde a Dios. Esta es la base de la unidad, no la mera conformidad doctrinal. La tabla anterior ayuda a señalar las diferencias entre ambos enfoques. La autoridad bíblica o espiritual nunca se acapara o se impone, se ofrece y se reconoce. No se apoya en una posición o en un derecho. Mira, ahora yo tengo un título, me tienes que obedecer. No queremos esto entre nuestros líderes. Yo voy a decir que nunca lo he dicho a nadie en la iglesia. Tú no me habrás escuchado decir esto. Soy el pastor y me tienes que obedecer. Porque está mal. Algunos hubieran querido que lo dijera, porque están acostumbrados a ese trato. Pero Cristo no lo hace así. Estoy hablando de 20 años de ministerio pastoral. Creo que nunca lo he dicho. Me pudiera fallar la memoria, ¿no? La autoridad es la expresión de lo que uno es. No es un cargo que se ocupa o un título que se exhibe en la puerta de la oficina. La autoridad procede de la unción del Espíritu de Dios y es la suma, apunta la regla, la regla matemática, es una suma, carácter, sabiduría, don espiritual y actitud de servicio. Según estos 4 componentes, los sumas y esa es la autoridad espiritual.
Los padres en el Señor entienden estos principios de la autoridad, conocen el carácter del Padre, de nuestro Padre que está en los cielos, por lo cual se sienten seguros para ministrar a otros. Esto no quiere decir que sean indecisos e incapaces de confrontar a la gente cuando sea necesario. Más bien han aprendido a actuar porque Dios les dice de actuar, no porque son líderes. Así que cuando ves algo que falla en tu entorno, ve a orar primero. No le salte al cuello de la persona. Ahora, una parte opuesta, hace falta humildad para recibir. Hablando de recibir de parte de los padres en el Señor. Hace falta humildad para recibir de otros. Eso siempre, sí o sí. Cuando Dios pone a alguien en nuestra vida para enseñarnos, hemos de adoptar una actitud correcta para poder beneficiarnos de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de ellos. Dios desea consolarnos, animarnos por medio de otras personas, pero el amor de Dios y la gracia de Dios se bloquea si no adoptamos una actitud humilde. La Biblia dice que al soberbio Dios le resiste, pero al humilde le da la gracia. Entonces el alumno, el discípulo y el líder también es un discípulo. Tiene que demostrar humildad, porque si no hay humildad hay resistencia de Dios. Se bloquea lo que Dios quiere darte porque tienes una actitud soberbia. El amor de Dios se bloquea si no adoptamos una actitud humilde y un corazón dispuesto a aceptar lo que Él quiere concedernos. Pensar que no se necesita nada de los demás no demuestra humildad o madurez, revela más bien orgullo. Hay mucha diferencia entre un espíritu sumiso y una obediencia absoluta. La obediencia absoluta se la entrega solo a Dios. Y la sumisión es la que se entrega a los hombres. La Biblia habla de la sumisión. Dice, jóvenes, estad sujetos y sumisos a vuestros pastores, que velan por vosotros. La sumisión implica una actitud abierta para recibir del otro, pero Dios es el único digno de la lealtad absoluta. De verdad que tiene mucho material y mucha comida este libro, y por eso quiero que lo estudie y permita leerlo con un corazón abierto y Dios te pueda revelar, Señor, dónde he aprendido mal o me han criado mal. Porque claro, hemos salido de un mundo corrupto, un mundo torcido, un mundo controlado por el diablo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? El Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y cuando Cristo nos salvó, dice la Biblia que nos trasladó del reino de las tinieblas, nos sacó mediante mudanza espiritual del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que nunca olvidemos de dónde hemos salido y por qué hemos aprendido ciertas cosas. Otra lista. Se crea una atmósfera de crecimiento espiritual. Mira, estoy hablando de la atmósfera en la cual estamos, ¿no? Y dice aquí el autor del libro, si fuese tan fácil crear una atmósfera buena, pues pondría musiquita y ya está. Y ya tendríamos en la atmósfera, pero es mucho más que esto. Se crea una atmósfera de crecimiento espiritual. Hay ganas de crecer espiritualmente cuando hay amor
y la confianza que demostramos a otras personas. Se crea una atmósfera de pertenencia cuando incluimos a otros en el tema y en la toma de decisiones. Se crea una atmósfera de responsabilidad cuando se confía en otros. Dice, mira, hazlo tú. Hazlo así, 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 así. Confío en ti. Se crea una atmósfera de piedad y realidad espiritual cuando regularmente se cita las Sagradas Escrituras y se practica la adoración personal a Dios. Se crea una atmósfera de fe y visión percibiendo las necesidades de las personas y discerniendo la respuesta de Dios a cada necesidad. Se crea una atmósfera de generosidad dando abundantemente a otras personas. Se crea una atmósfera de justicia cuando se reconoce la soberanía de Dios sobre todo asunto. Se crea una atmósfera de estima y valor humano dedicando tiempo a escuchar a las demás personas. Se crea una atmósfera de autoestima cuando se afirma y se anima a otros. Se crea una atmósfera de consuelo cuando lloramos con los que sufren o que han sido ofendidos. Se crea una atmósfera de unidad, de equipo, deseando sinceramente involucrar a otros en el ministerio y orando para que sus obras sean mayores que las nuestras. No solamente Jesús oró así, pero lo dijo: vosotros haréis obras mayores que yo. Mira qué confianza pone un padre espiritual en sus hijos cuando le dice: tú vaya más lejos que yo. No voy a dejar de crecer, pero que vaya alcanzando más allá, que yo no he podido hacerlo. Aleluya. Eso crea aliento en las personas que escuchan estas palabras. Si yo escucho esto, me crea aliento, me crea ánimo, me crea ganas de ir a por más, porque creen en mí. Aleluya. Se crea una atmósfera de gozo y paz cuando se expresa agradecimiento a Dios en todas las circunstancias. Se crea una atmósfera de seguridad reconociendo lo bueno que hay en los demás. Se crea una atmósfera de obediencia a Dios, apreciando sus normas por encima de las de los hombres. Se crea una atmósfera de lealtad, no criticando nunca. Amén. Estás aquí porque quieres ser líder y estás aquí porque yo quiero que seas líder. Así que iremos madurando. Se crea una atmósfera de fe cuando hablamos de la grandeza de Dios. Se crea una atmósfera de honestidad, admitiendo las propias debilidades y pidiendo perdón por los propios errores. Si como padres o líderes espirituales hemos ofendido a nuestros hijos o a otros, debemos orar seriamente para hacer restitución. Ellos necesitan compartir con nosotros el perdón. No basta con decir que lo pasado, pasado está. Humillarse de este modo abre la puerta a la sanidad y la reconciliación y conduce al entendimiento y a unas relaciones más profundas. ¿Qué mejor herencia podemos dejar a los demás? Si les ofrecemos los dones de la compasión y la humildad, nuestras vidas serán una demostración de la verdad que hay en la palabra de Dios. Así crearemos una atmósfera de gracia y tenderemos un puente de amor entre nuestros corazones y las de otras personas.
Nuestra disposición a ser usado como vasijas de Dios puede lograr que el tierno corazón del Padre se convierta en una realidad a través de ti y de mí para un mundo que sufre. Hermanos, lo he dicho al principio, estamos llamados a atender solamente en Torremolinos. No exclusivamente, pero tomando el ejemplo de Torremolinos, a muchas personas muy malheridas. En España, el consumo de ansiolíticos, antideprimentes, que deprime más, ¿no? ¿Ha visto el efecto secundario, ¿no? de los antideprimentes? Depresión. Eso te lo ponen en la letra pequeña. El consumo de ansiolítico, el consumo de antidepresivo en España, en Estados Unidos, en los países desarrollados muchas veces, es enorme. Y esto uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues por los problemas que hemos enumerado algunos hoy. Te iba a leer un testimonio, pero lea el libro tú. Aleluya. Aleluya. Oremos y podamos aprender. Aprender de mí, dice Jesús. Y nunca dijo porque yo soy Dios. Él nunca dijo esto. Aprended de mí porque soy el omnipotente, el omnisciente. No. Él dijo, aprended de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. ¡Oh! Él es más humilde que tú. ¡Wow! Y que yo, obviamente. Él es más humilde que nosotros. Así que el camino, de esta manera podemos aprender, tener paciencia también, la paciencia. No es fácil tener paciencia con la gente. Mira, las relaciones humanas es lo más complicado que tendremos que lidiar toda nuestra vida. Daniel del Vecchio nos decía que en el Nuevo Testamento podemos ver que hay distintos niveles de fe. Abajo Jesús decía que donde había incredulidad no podía hacer milagro, ¿no? Y después estaba el ejemplo de aquel que tenía poca fe. Y después Jesús le dijo, ¿y por qué dudaste en tu corazón? Los de poca fe. Y después hay versículo que habla, pues, según tu fe se te será hecho. Jesús le dice a una mujer, según tu fe. Esta mujer tenía fe, ¿no? Y después llega al caso del centurión y de la mujer sirofenicia y dice, no he visto mayor fe en todo Israel. Entonces hay distintos niveles de fe, ¿no? Que el mismo Señor describió. Y claro, pues está la fe para ejercer los dones, porque dice que se profetiza por fe, en 1 Corintios 14. Cuando se ora por un enfermo, pues habrá que ejercer fe, ¿no? Pues decía así Daniel, ¿no? Decía, la fe que necesitamos para levantar a los muertos, el nivel 5. Pero el nivel 9 o el nivel 10 es la fe que necesitamos para relacionarnos correctamente. Con una actitud prejuzgada de buscar y de encontrar siempre el fallo en el otro, eso no conduce a tener buenas relaciones. De denunciar el fallo en vez o antes de querer expresar el amor de Dios en la relación, pues terminamos lo que Jesús dice. No vayas a quitarle la paja, gracias. No vayas a quitarle la paja del ojo de tu hermano
cuando tú tienes una viga. Tremendo, ¿eh? Todo es para tapar la boca, ir a orar. Señor, ¿qué pasa con esta situación? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Señor? Porque yo lo veo muy mal, pero tú ¿cómo lo ves? Y dejar que se asiente todo, permitir que Dios nos vaya hablando y que podamos obviamente hacer los pasos que dice la Biblia, ¿no? Pero este versículo que siempre llamo la atención, que Mateo 18:15, dice, si tu hermano peca contra ti, dice, ve a hablar con él, a solas. Oh, eso es lo más difícil que hay, ¿eh? Yo voy a hablar con Pepita, con Josefa, con la del tercero y la del quinto. Pero con mi hermano no voy a hablar con mi hermano. A solas. Entonces, ¿qué hace Pepita y Josefa ahí? ¿Y la del tercero y la del quinto? ¿Qué pintan ahí? Mal hecho. Pero después dice, y si ganas tu hermano. Así que la motivación detrás de cualquier confrontación, cuando digo confrontación, digo pues hablar de lo que pasó, de lo que falló, de lo que se dijo mal, de lo que se hizo mal, después de haber orado. La actitud debe ser, el motor debe ser ganar tu hermano. Nunca buscar tener la razón sobre o por encima de mantener la actitud y el corazón de Dios. El corazón de Dios es restaurar al hermano que pecó contra ti. Entonces, cuando voy a ir a hablar con alguien que ha pecado contra mí, voy a tener que pensar, Señor, ¿cómo lo voy a restaurar? ¿Cómo lo voy a levantar en vez de ir con la escopeta cargada? Y la cortá, la recortá. Y entonces uno se pone a hablar, ya, vamos a hablar tú y yo. Pues antes de abrir la boca ya. Quita la viga primero de tu ojo. Oramos, damos gracias al Señor. Te invito a que estudies este libro. Si quieres ser un líder, vamos a necesitar aprender a escuchar, a comprender para poder ayudar con el corazón de Dios. ¿Y dónde se consigue ese libro? A otro. ¿Lo has leído? No, digo, pero ¿dónde se puede vender? Pues en muchos sitios, tú sabes, en Amazon seguro que se encuentra y en otros sitios también. Oremos. Padre, te damos gracias, nos ponemos de pie, amada iglesia. Señor, te alabamos y te adoramos, Señor. Señor, ante una palabra así, Señor, sabemos que no hay ninguno que sale inocente, porque todos hemos aprendido mal, también todos tenemos un orgullo, una soberbia, todos queremos tener la razón. Señor, gracias por hablarnos en tu amor, gracias por perdonarnos porque te lo pedimos. Y Señor, gracias por enseñarnos y ayúdanos a entender y a comprender y ayúdanos a amar a nuestros hijos naturales, espirituales. Ayúdanos, Señor, a comprender, a orar, a interceder. Ay, Dios, ayúdanos, Señor. Señor, el único Padre perfecto eres tú, pero también nos quieres enseñar a ser padres naturales y espirituales. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos, porque así es cuando se reconoce la autoridad. Padre, ayúdanos, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, gracias que podemos ser líderes no como en el mundo, que ejercen potestad, que ejercen fuerza y obligaciones, pero al contrario, que vienen a servir y a dar ejemplo y a mostrar el camino. Señor, que podamos amar, Señor, y que si alguien se aparta del camino, que sepa que ha sido amado. Aleluya. Señor, gracias por tu amor. Eres tremendo, Señor, eres mucho mayor y más grande que lo que podemos pensar o imaginar.
Ayúdanos, Señor, a comprender un poco y a poner por obra lo que tú nos quieres enseñar. Padre, en el precioso y glorioso nombre de Jesús, queremos ser siervos útiles en tus manos, Señor. Queremos traer tu presencia, tu perfume, tu fragancia con las personas. Para eso necesitamos tu amor a través de nosotros. Bendice a cada uno, Señor. Alienta a cada uno, Padre, a querer conocerte más, a abrazarte, a quebrantarnos delante de ti, para que nos llenes más de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.